Sacar a la luz esos pecados que te están consumiendo tiene más beneficio de lo que te imaginas. Todo eso que estás guardando, todo eso que está allí, que te está haciendo daño por dentro, pero que no te atreves a hablar, que no te atreves a compartir con tus padres, tiene el potencial de amargarte, de irte apagando. No creas que por guardar un secreto, eso simplemente se va a quedar en el fondo de tu memoria y ya lo vas a olvidar y eso se va a quedar ahí. No, eso te va a estar persiguiendo. Esto te va a estar robando tu gozo. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Hoy continuamos con la serie titulada Querida Joven. Es como que cada episodio es una carta para una joven que está pasando por una lucha en particular y a lo mejor la joven de esta carta, de este episodio, eres tú. Y quiero hablarte a ti, querida joven, que estás guardando, ocultando secretos a tus padres. Y no me refiero a ese secreto de ese regalo que quieres hacerle o esa fiesta de cumpleaños. No, me refiero a esos secretos que te tienen atrapada, cosas que crees que no puedes compartir con nadie. Una de estas situaciones la vi tan cercana en una ocasión en la que estaba entrevistando a Laura Perry. En Aviva Nuestros Corazones hay una serie titulada De Transgénero a Transformada y te animo a que la escuches porque es una serie que nos ayuda a ver cómo el pecado nos puede cegar a un punto de hasta perder la razón. Y cuando le estaba entrevistando, le preguntaba cuáles eran las mentiras que creíste cuando eras una joven, cuando eras una adolescente. Y ella me contestó que una de ellas era el pensar que ella estaba luchando sola y que ella no podía hablar con su mamá porque su mamá no la iba a entender. Su mamá no iba a poder ayudarla a lidiar con las luchas que ella estaba enfrentando, de manera que ella se quedó sola durante su adolescencia y juventud. Y ella no sabía cómo reaccionar ante el engaño de su propio pecado, ante la confusión que ella tenía. Hablando con jóvenes también, me doy cuenta que esta es una verdad que es prevalente en la adolescencia, en la juventud temprana, porque las jóvenes piensan que no pueden hablar con sus padres acerca de las luchas que enfrentan. Y yo tengo que confesarte que cuando yo era una joven y una adolescente, también me pasaba lo mismo. Todavía estoy compartiendo con mi mamá muchísimas cosas que sucedieron en mi adolescencia que no me atrevía a contarle, no me atrevía a decirle. Y son tantas cosas que pueden estar escondidas ahí en tu corazoncito, que necesitan salir, como quizás un pecado oculto que has cometido porque temes que vas a recibir una disciplina, o quizás una desobediencia que hiciste, algo que sabes que no es correcto, que quizás es prohibido en tu casa y lo hiciste y esto te está consumiendo y piensas que no puedes hablar de estas cosas con tus padres, o quizás algo que probablemente es sencillo y es como hacer cosas a escondidas o ver televisión cuando todo el mundo está durmiendo o jugar videojuegos o quizás ver cosas que no estás permitida ver, contenido explícito, series a escondidas de tus padres. A lo mejor tienes amigos secretos y no tienes tus padres no tienen idea que te estás relacionando con esa persona. A lo mejor no son tus cosas que estás escondiendo. A lo mejor eres confidente de una amiga o un amigo que tiene pecados ocultos y está quizás en las drogas o en una situación de abuso sexual o en una situación de riesgo y estás ocultando eso. A lo mejor es un pecado que has cometido contra alguien y no te atreves a contar esto porque mejor te mueres antes de que esto salga a la luz. O quizás es un pecado que otros han cometido contra ti. A lo mejor alguien ha abusado de ti sexualmente o te ha molestado
o ha hecho cosas que no te han agradado, pero no te atreves a hablar con tus padres porque piensas que no te van a entender, que no te van a creer. Y lo que estás acumulando es decepción, lo que estás acumulando es dolor. A lo mejor tienes una raíz de amargura contra tus padres y no te atreves a decirle lo herida que estás o quizás cómo te sientes. Probablemente son luchas o pecados que te avergüenzan. Quizás estás atravesando un desorden alimenticio, quizás estás vomitando lo que comes a medianoche porque tienes pena de que ellos sepan lo que estás atravesando. Estás en una depresión o quizás estás luchando con ideas suicidas, tienes ansiedad y ellos no tienen idea que estás haciéndote daño a ti misma, o a lo mejor tienes atracción al mismo sexo y no te atreves a decir esto porque piensas que se va a desatar una guerra mundial, o a lo mejor te has practicado un aborto. Estás en medio de una relación romántica prohibida. Son tantas cosas que en esa edad puedes estar ocultando, luchas que puedes estar atravesando. Y tienes temor de hablar con tus padres porque tienes miedo de que no te van a ver de la misma manera como te veían antes. O a lo mejor piensas que puedes manejar esto sola, nunca se van a enterar. A lo mejor piensas que no necesitas la ayuda de tus padres. Pero quiero ahora mismo detenerme y ponerme en tu lugar y hablarte como me gustaría que me hablaran a mí. Bueno, estamos entre chicas, me imagino, pero había en el tiempo cuando yo era una adolescente, una joven, había como una separación tan grande entre el mundo de los adultos y el mundo de los jóvenes que literalmente yo sentía y pensaba que vivía en un mundo distinto. Recuerdo que aun cuando comenzó mi periodo menstrual, algo tan básico para una adolescente, yo no tenía idea de cómo iba a hablar esto con mi mamá. Imagínate cuán lejos estaba mi corazón de la verdad de que Dios en mi mamá me había provisto un regalo, que yo podía venir a ella para procesar la vida con su experiencia, con su ayuda y obviamente, probablemente ella no iba a hacer eso de manera perfecta, pero cuánto me perdí por pensar que yo no podía traer estas cosas a ella y ni hablar de pecados o de luchas que yo estaba experimentando, porque yo tenía un terror de quizás explotarle la burbuja y que ella se diera cuenta que yo no era la niña buena que ella pensaba que yo era. Yo tenía temor de que ella cambiara su percepción de mí, tenía temor de decepcionarla, tenía tantos temores y no veía el regalo que yo tenía en ella de poder alimentarme de su experiencia y traer mis luchas para que ella me ayudara a navegar por la vida. Esto es algo que muchas jóvenes creyentes atraviesan, luchan solas, engañadas por la mentira de que tiene que ser así. Pero la voluntad de Dios no es que tú lleves esta carga tú sola. ¿Sabes por qué? Porque el pecado prospera en la oscuridad. Sacar a la luz esos pecados que te están consumiendo tiene más beneficio de lo que te imaginas. Todo eso que estás guardando, todo eso que está allí, que te está haciendo daño por dentro, pero que no te atreves a hablar, que no te atreves a compartir con tus padres, a compartir con otros, tiene el potencial de amargarte, de irte apagando. No creas que por guardar un secreto, por dejar de decir algo, eso simplemente se va a quedar en el fondo de tu memoria y ya lo vas a olvidar y eso se va a quedar ahí. No, eso te va a estar persiguiendo. Esto te va a estar robando tu gozo. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 32, en el versículo 3. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. En la Reina Valera dice, se envejecieron mis huesos. Estamos hablando aquí de una persona que estaba ocultando su pecado a Dios primordialmente. Y cómo ocultar este pecado
tenía un efecto físico porque él estaba deprimido, sentía que se estaba consumiendo por dentro. Entonces yo quiero animarte a que si tú eres una hija de Dios, tú recuerdes que tu identidad primordial, principalmente, es la obra de Cristo en tu lugar. Es la perfección de Cristo. Cuando el Señor vivió una vida perfecta, lo hizo en tu lugar. Cuando Él fue a la cruz, Él lo hizo en tu lugar. Él llevó tu castigo. Y cuando Él se levantó de la muerte y venció el poder del pecado, Él lo hizo en tu lugar, de manera que ahora, cuando tú depositas tu confianza para salvación en Jesucristo, lo que te identifica, lo que te da valor, lo que te da identidad, no es eso que quieres esconder. Esa no es la ropa invisible con la que te estás vistiendo. Es la justicia perfecta de Cristo. Esa vida que Cristo vivió desde su nacimiento hasta su muerte, sin pecado, Él la vivió en tu lugar para que ahora esa sea tu identidad y esa sea la única cosa por la que tú misma y los demás pueden medirte. Entonces, cuando yo entiendo eso y cuando yo entiendo que esa es la realidad, no del pastor, no de esa hermana piadosa de la iglesia, sino mi realidad si soy una hija de Dios, entonces yo puedo traer esto que me aqueja, que me ha dañado. Yo puedo traer este pensamiento loco que hay en mi mente, que no sé qué hacer. Puedo traerlo a la luz porque entonces ya eso no es mi identidad. Cristo, su vida perfecta, es mi identidad. Esa desobediencia que cometí, eso que hice en contra de mis padres cuando me rebelé ante su autoridad y violé las reglas y tengo ese secreto, ahora yo puedo arrepentirme de ese pecado, yo puedo confesarlo porque esa no es mi identidad. Y aunque tú tengas que atravesar las consecuencias de tu pecado, tú lo puedes hacer con esperanza porque esa disciplina te va a ayudar a formar tu carácter. Al final de la disciplina vas a crecer. Al final de la disciplina vas a crecer. Va a crecer tu entendimiento de la obra de Jesús en tu lugar porque va a crecer tu apreciación de ti misma, de cuán pecadora eres. Va a crecer tu apreciación de cuán santo es el Señor, cuán perfecto Él es en tu lugar, cuánta gracia Él ha tenido para contigo. Si estás ocultando pecados que otros han cometido contra ti, entonces también vas a crecer en aprender a mirarte y a medirte por lo que Dios dice de ti, en lugar de lo que ese abuso o ese maltrato te miente acerca de quién eres, de cuál es tu identidad. Mira, en Efesios 6:2 hay un mandato claro para ti. Dice, honra a tu padre y a tu madre. También Dios instruye a los padres a que críen a sus hijos en la instrucción y en la disciplina del Señor. Y con ese llamado, Él te hace un llamado a ti también a que tú facilites esto, que tú te sometas a ellos para que esto sea posible. Entonces, buscar su instrucción y su guianza bíblica les va a facilitar el trabajo a tus padres. Y esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo tus padres podrán instruirte, guiarte, si ellos no tienen idea de lo que estás guardando en tu corazón? ¿Cuáles son tus luchas reales? Yo recuerdo en una serie que vi, cuando el padre del protagonista se entera que su hijo es una cosa en la casa, pero es una cosa completamente distinta en la calle, y le pregunta, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tú me has escondido todo esto? Y él le responde, es que yo tenía tanto temor de decepcionarte. Yo tenía mucho miedo de cómo romperte el sueño de quien tú pensabas que yo era. Y esto es todo lo que está sucediendo en muchos hogares cristianos. Los padres no pueden ayudar a sus hijos, no pueden instruirlos, porque ellos no tienen idea de cuáles son las cosas con las que sus hijos están lidiando. Y yo quiero animarte
animarte a que tú entiendas esta verdad. Tú no tienes que vivir sola. Tú no tienes que vivir una vida completamente paralela a tus padres, como si vivieran en multiversos distintos. Ellos están ahí para brindarte la mano, para ayudarte, para navegar. Ellos también vivieron estas realidades como jóvenes y probablemente no tuvieron el privilegio de ser apoyados por sus padres también. Entonces no continúes este ciclo de engaño. Hay tanto que puedes aprovechar de la sabiduría y de la experiencia de tus padres. Y yo me imagino que tú estás ahí pensando, Betsy, es que tú no entiendes, es que mis papás no son creyentes, es que ellos no entienden cómo criarme, instruirme en la disciplina del Señor, ellos no van a responder bien. Mira, yo quiero decirte que independientemente de la condición espiritual de tus padres, yo estoy segura que ellos quieren hacerte bien, ellos quieren ayudarte a navegar por la vida de una manera en la que te vaya bien. Ellos van a querer lo mejor para ti. Pero si la razón por la que vives en esa oscuridad es esa, porque tienes temor, a lo mejor tienes padres que son abusivos, bueno, yo quiero decirte que si tú eres una hija de Dios, Él te ha provisto también de una familia extendida, la familia de la fe. La voluntad de Dios es que los miembros de su cuerpo, la iglesia, cultiven relaciones intergeneracionales. Así que esas hermanas piadosas mayores en tu congregación también son la provisión de Dios para llamarte a salir de la oscuridad y sacar esos secretos que te están dañando, que te están consumiendo, sacarlos a la luz. Mira, la iglesia es un medio de gracia que Dios nos da para que podamos vivir en libertad, y parte de ese paquete de beneficios que nos trae la iglesia local incluye las ancianas, las mujeres mayores piadosas. Mira cómo en Tito 2, en los versículos 3 al 5, Dios manda a que las mujeres ancianas piadosas enseñen a las más jóvenes a vivir su fe en los aspectos de la vida diaria, aún en esos aspectos, ahí en esos departamentos, esos cuartitos oscuros donde viven tus secretos más guardados. Entonces, una forma en la que Dios te llama a ti, así como las llama a ellas como ancianas a instruir a las más jóvenes, es que te llama a ti entonces a acudir a ellas con un corazón enseñable, y eso requiere de transparencia, de sacar estas luchas a la luz para que ellas sepan cómo pueden ayudarte. Y lo más importante es que no hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce ese pensamiento que todavía ni siquiera has procesado. Ya Dios lo conoce, Dios te conoce por dentro, por fuera. Dios te conoce de una manera tan íntima que ni siquiera tú te conoces. Él conoce las motivaciones de tu corazón, buenas y malas. Él conoce todo de ti, no hay nada oculto delante de Dios. Así como el salmista decía, ¿de dónde me voy a esconder? ¿A dónde me voy a esconder? Si subo a lo más alto, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo, ahí tú estás. Ahí me seguirá tu mano, ahí me seguirá tu diestra. No hay un lugar en este universo en el que puedas esconderte de Dios, porque Dios conoce todo. Pero Dios es tan maravilloso que nos llama no solamente a confesar nuestro pecado a Él, a confesar nuestro dolor, a traerle a Él nuestro dolor. Me encantan los salmos porque son como un ejemplo de que nosotros podemos traer todo este quebranto, todo este dolor al Señor, porque Él lo recibe y podemos hacerlo con esperanza, porque Él se recuerda que nosotras somos polvo. Él tiene misericordia de nosotras. O sea, no solamente podemos venir, confesar nuestro pecado a Él, encontrar perdón en Él, no solamente podemos traer todo ese bagaje en nuestro corazón que nos pesa y a veces hasta nos apesta, sino que también Él nos está invitando a traerlo también a la luz.
para ayudarnos a caminar en libertad, para que entendamos que no tenemos que vivir esta vida cristiana solas, para que nos aprovechemos de la sabiduría y de la instrucción que Él nos está dando en el hogar, que nos está dando en la iglesia local. Así que no creas la mentira de que tienes que batallar con esto tú sola. Necesitas la instrucción y la guianza bíblica en tu vida, la necesitas, y para eso necesitas ser honesta, transparente acerca de cuáles son esas cosas que te están consumiendo. No creas la mentira de que tienes que atravesar esto tú sola. No es la voluntad de Dios que vivas consumida por estos pecados o estos secretos de pecados cometidos contra ti. Dios te ha dado el regalo de tu familia y te ha dado el regalo de tu iglesia local. Mira lo que dice Proverbios 28:3. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Mi oración para ti es que tú te escondas en Jesús, al punto de que te definas por la obra que Él ha hecho en tu lugar, y que allí tú encuentres una libertad tan grande que tú puedas sacar de tu corazón esos secretos que pesan allí, así sea pecado o cualquier dolor que haya allí, experiencia difícil, que tú tengas esa libertad de sacarlo a la luz y buscar de la sabiduría bíblica de tus padres, de tu iglesia local, para que tú puedas crecer en esa libertad en la que Dios te ha llamado a vivir, que tú reconozcas que no puedes vivir con lo que estás lidiando o con lo que estás luchando tú sola, y que tú abras los brazos para recibir las provisiones del amor y de la gracia de Dios que Él te ha dado en tu hogar y en tu iglesia local. Dios te bendiga. Te mando un abrazo y recuerda, no pases a lo próximo de manera automática. Responde a lo que Dios te ha hablado y responde a su convicción en este momento. Dios te bendiga. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.